Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el competitivo y vibrante mundo del espectáculo turco, donde cada movimiento de una celebridad es analizado, comentado y difundido a la velocidad de la luz, pocas noticias han generado tanto revuelo como la confesión de Afra Sarıoğlu. La actriz, que durante años fue admirada tanto por su talento como por la historia de amor que compartía con Mert Ramazan Demir, ha pronunciado unas palabras que hoy resuenan como un eco ensordecedor en todos los rincones de la prensa rosa. Mi relación con Mert fue el mayor error de mi vida. Estas declaraciones, inesperadas y contundentes, han roto la imagen de pareja ideal que tantos habían admirado. Hasta hace poco, Afra y Mert aparecían sonrientes en galas, eventos y alfombras rojas, irradiando complicidad. Pero detrás de ese brillo se escondían tensiones que finalmente estallaron en un final doloroso. Desde sus inicios, la relación entre ambos fue seguida de cerca por los fans. Las fotografías en redes sociales, los rumores de reconciliaciones tras las discusiones y las apariciones públicas cargadas de gestos románticos, construyeron un relato que fascinaba a millones. Para muchos jóvenes turcos, Afra y Mert representaban la pasión y la intensidad de un amor que, aunque imperfecto, parecía auténtico. Pero como bien saben quienes siguen de cerca la industria del entretenimiento en Turquía, la frontera entre la realidad y la apariencia suele ser difusa. La prensa del corazón del país es especialmente incisiva, revistas, programas de televisión y paparazzi rastrean sin descanso la vida privada de los actores, alimentando un ciclo interminable de especulación. En ese contexto, sostener una relación bajo la lupa constante del público se convierte en un desafío titánico. Cuando Afra decidió hablar, lo hizo sin medias tintas. Según fuentes cercanas, la actriz se cansó de mantener las apariencias. Tras meses de conflictos internos, celos, discusiones y una sensación constante de desgaste, pronunció aquella frase demoledora: todo fue una ilusión. Una equivocación que me costó demasiado. El público quedó dividido de inmediato. Algunos aplaudieron su valentía por reconocer que no todo lo que brilla es oro, que incluso una historia admirada puede esconder sufrimiento. Otros, en cambio, la criticaron duramente, acusándola de desleal y de manchar la memoria de una relación que alguna vez fue motivo de inspiración. Queridos amigos de MR Magazine, aquí surge una pregunta clave: ¿es justo llamar error a un capítulo de la vida que en su momento estuvo lleno de sonrisas y recuerdos? ¿O es un acto de sinceridad que permite sanar heridas y empezar de nuevo? Del lado de Mert Ramazan Demir, la situación tampoco es sencilla. Personas de su círculo cercano aseguran que él no entiende la dureza de las palabras de Afra. Según estas fuentes, Mert se había quejado en más de una ocasión de que Afra estaba demasiado centrada en su carrera, en proyectos, ensayos y grabaciones, y que lo relegaba a un segundo plano. Desde su perspectiva, el problema era la falta de atención, no la falta de amor. Pero en la batalla de versiones, lo que queda claro es que había demasiado resentimiento acumulado. El hecho de que Afra decidiera ventilar públicamente su descontento cambia radicalmente la percepción sobre él. Ahora, cada gesto, cada aparición y cada palabra de Mert será analizada bajo la sombra de haber sido calificado como el error más grande en la vida de una de las actrices más queridas del país. Aquí, en MR Magazine, queremos saber su opinión. ¿Debería Mert responder con un comunicado, defendiendo su versión? ¿O sería más sabio guardar silencio y dejar que el tiempo apague las llamas? En Turquía, la vida privada de los famosos suele estar entrelazada con las expectativas sociales. Muchos creen que es mejor guardar silencio por respeto al pasado. Afra, en cambio, eligió la transparencia total, rompiendo con esa tradición.
Este contraste cultural puede resultar muy interesante también para ustedes, nuestro público hispanohablante. Mientras en España y Latinoamérica el mundo del corazón está acostumbrado a declaraciones explosivas y confesiones públicas, en Turquía este tipo de afirmaciones todavía se ven como un acto de gran osadía. Afra ha decidido enfrentarse a esa presión social, y su valentía está siendo valorada por numerosos productores, quienes la consideran una mujer fuerte, capaz de controlar su narrativa. Hoy, la actriz busca dejar atrás el título de novia de Mert para afirmarse como una figura independiente. Se dice que ya trabaja en nuevos proyectos, decidida a demostrar que su carrera no depende de su vida sentimental. Su declaración, aunque dura, es también un intento de liberarse de un papel que la encasillaba. Las cámaras captaron en ella una mezcla de cansancio y serenidad. Quienes la escucharon aseguran que no habló con rabia, sino con la calma de quien ha tomado una decisión definitiva. Su objetivo ahora no es vengarse, sino reconstruir su identidad lejos del peso del pasado. Queridos seguidores, en este punto queremos abrir el debate con ustedes. ¿Fue correcta la manera en que Afra cerró este capítulo? ¿O creen que la sinceridad, en este caso, terminó hiriendo más de lo necesario? Es aquí donde su voz cobra protagonismo. Escriban sus comentarios, compártanlo con otros y no olviden que en MR Magazine su opinión es parte esencial de cada historia. Y por supuesto, antes de continuar, les recordamos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, dejen un me gusta si consideran que la verdad siempre debe salir a la luz, y no olviden que con el botón de unirse pueden brindarnos un apoyo especial para seguir trayéndoles contenido exclusivo. Mientras tanto, el futuro de Mert Ramazan Demir queda en entredicho. Aunque su talento es innegable y cuenta con un gran número de seguidores, este golpe mediático puede afectar su trayectoria. Algunos opinan que buscará redimirse con un papel que reconquiste al público, otros piensan que se mantendrá apartado hasta que la tormenta pase. Sea cual sea su decisión, la sombra de las palabras de Afra lo acompañará durante mucho tiempo. Lo que comenzó como un romance que inspiraba titulares sobre pasión y glamour se ha convertido en una lección pública sobre la fragilidad de las relaciones bajo el ojo de la fama. Afra decidió priorizar su bienestar emocional por encima de la apariencia, y en ese gesto muchos ven una enseñanza, la importancia de ser honesto, incluso si la verdad duele. En MR Magazine seguiremos muy de cerca los próximos movimientos de ambos actores, porque lo que hoy parece un final podría transformarse mañana en un nuevo capítulo lleno de giros inesperados. Y ahora, la palabra es de ustedes. ¿La consideran una heroína de la sinceridad o una mujer demasiado dura con su pasado? ¿Ven en Mert a una víctima de declaraciones injustas o a alguien que simplemente perdió una batalla emocional? Escríbanlo en los comentarios y no olviden que aquí, juntos, analizamos no solo los hechos, sino lo que ellos representan para la cultura y la sociedad. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.